no encontramos cambios nucleares, son básicamente cambios citoplasmáticos en función de la vaporización. Y lo otro, ¿no? Que la inflamación, ¿no? La inflamación como respuesta ante los estímulos es muy frecuentemente de encontrar en los casos de necrosis. En los casos de fructosis no. Bien, entonces, ya sea porque haya un daño de resistencia o de tipo excesivo, vamos a tener una lesión irreversible. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una agresión de las membranas de diferentes tipos, incluyendo de las membranas de las organelas, así como eventualmente del mismo citoplasma, ¿no? De la membrana celular. Si se están dañando entonces las membranas de las organelas, eso quiere decir que se van a liberar enzimas. Estas enzimas van a comenzar a degradar internamente también al resto de componentes de la célula, tanto del citoplasma como del núcleo, y por eso es que la célula se muere. Síntesis se basa en eso. Entonces acá hay una breve comparación entre lo que hemos visto de lesión reversible versus necrosis, en donde el estímulo para la lesión reversible podría estarse dando en función de minutos. En cambio, si este estímulo persiste por horas, puede ya estar apareciendo, o va a aparecer, mejor dicho, muerte celular. Entonces, ¿de qué va a depender la forma en la que yo puedo encontrar necrosis? Ya que hemos mencionado que hay diferentes tipos de necrosis. Dependerá de la desnaturalización de proteínas. Entonces, ¿qué pasa si hay desnaturalización de proteínas, pero se conserva aún la arquitectura tisular, como por ejemplo en el caso de la imagen del riñón que nos mostró el grupo? Teníamos una eosinofilia marcada o mayor acidofilia y homogénea en el citoplasma, o lo que quedó de citoplasma realmente, porque se veían túbulos, ¿se acuerdan? Veíamos túbulos básicamente rosados o acidófilos, pero no tenían núcleos estas células del epitelio tubular, ¿no? Entonces, teníamos un incremento de la acidofilia y de forma homogénea a nivel del citoplasma. Adicionalmente, esto va acompañado de los cambios nucleares, que pueden ser cariolisis, pignosis y cariorexis. En el ejemplo que nos puso el grupo, teníamos cariolisis, porque no encontrábamos evidencia de núcleo, estaba básicamente puro citoplasma, ¿no? Entonces, cariolisis no voy a ver el núcleo, ya se fue, se degradó, se desvaneció, como dice acá. La pignosis, ¿qué es lo que va a pasar? El núcleo se va a condensar, la cromatina se condensa, entonces el núcleo está pequeño, más pequeño y basófilo más intenso inclusive. Y en el caso de la cariorexis vamos a ver el núcleo fragmentado. Entonces, si hay conservación de de la estructura o de la arquitectura tisular, en donde todavía puedo identificar lo que correspondía a citoplasma y núcleos, eso quiere decir que estoy ante una necrosis llamada necrosis coagulativa. Por otro lado, hay casos en donde lo que se va a dar es una digestión enzimática celular. Entonces, comienza a degradarse todo. La célula se destruye completamente y voy a ver restos celulares. Y vamos a ver que hay dos principales necrosis que presentan restos celulares. Acá tenemos un ejemplo muy parecido al caso que vimos hace un ratito. Ven este de acá, este túbulo. Es muy parecido al de hace un rato, ¿verdad? Justamente sabemos que esto es un túbulo porque mantiene la arquitectura tisular. Tenemos un aumento de la acidofilia comparando con las otras células de los otros túbulos. Está acidófilo más intenso y homogéneo. Tenemos cariólisis, como dice por ahí. No hay evidencia de núcleos. Entonces, este túbulo, ¿no? Este otro también. Si se dan cuenta, la acidofilia está mucho más marcada, está homogénea. Hay algunas células que ya no tienen núcleo, pero por ahí hay otras que todavía lo presentan. Este de acá, por ejemplo, que justo está señalando la flecha, este núcleo, este es un ejemplo de pignosis. Comparemos con los otros núcleos de los túbulos.
costado. Siempre el núcleo de estas células es redondo, es central, de repente en algunos casos lo podemos ver un poquito movido, pero ahí está, es grande. Y en este caso está más pequeño y basófilo. Entonces, esto es pignosis. Tenemos cariolisis, pignosis, y por acá hay como un restito, un fragmentito del núcleo, que sería un ejemplo de cariorexis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, puedo tener diferentes tipos de cambios nucleares en un campo, en una muestra, por supuesto que sí. Puedo tener entonces diferentes estadios. Inclusive alguien podría decir, esta célula se ve inclusive como aumentada de volumen. El citoplasma está pálido. ¿Podría estarse presentando tumefacción? Y sí. Ahora, ¿puede haber tanto tumefacción como necrosis a la vez? Pues sí. Por ejemplo, también eso nos comentaba yo. O sea, ¿qué pasa si de repente es una especie de progresión, ¿no? Hemos visto de que una lesión reversible podría progresar a irreversible. Entonces, mientras que está en su estadio reversible, de repente si es que el estímulo lesivo persiste, pues puede llegar a morir la célula. Entonces sí puede ser factible que yo encuentre eso. Bien, sí. ¿Cuál mencionó que era el ejemplo de cariorexis ahí en la imagen? ¿No puedo ver? Acá hay ¿ves esta punta de flecha? Y hay una cochinita. ¿Y ese fragmentito? Es un ejemplo, pero por acá también. Esa manchita, ese chiquito. Pero el dibujito de acá lo grafica mejor. Claro. Ya, acá se ve mejor. O sea, literalmente tenemos acá, por ejemplo, pedacitos del núcleo que se pueden ver en medio de ese citoplasma. O sea, es fragmentación nuclear, literalmente. ¿No? Cariolisis, cariorexis, pignosis. Que es lo mismo que también estamos viendo acá. Acá se ve un poco mejor porque hay varios fragmentitos a comparación de la imagen anterior, que como hay un pedacito chiquito, minúsculo nada más. En cambio, en esta otra foto, acá sí tenemos como que varios, ¿no? Entonces, por eso es que es un mejor ejemplo de cariorexis. Mientras que la imagen de la derecha, ¿qué es lo que nos está mostrando? Acá ya no podemos identificar las células. Acá tenemos restos. Estos son restos celulares. No podemos identificar claramente qué tipo de células son. Tenemos pedazos de citoplasma, pedazos de núcleo, mezclados con todos lados. Bien, entonces, estos son los 4 principales tipos de necrosis que podemos encontrar: la necrosis coagulativa, licuefactiva, gaseosa y la necrosis virasa. La gangrena no es un tipo de necrosis, sino es, digamos, o sea, es un tipo de presentación de muerte celular adicional porque es una mezcla entre una necrosis más infección. ¿Ya? Por eso está como que aparte. ¿Ya? Pero los principales son estos de acá. Entonces, vamos con la coagulativa. La necrosis coagulativa. ¿Qué pasa acá? Habíamos dicho que la característica principal de la necrosis coagulativa es que conserva o mantiene la arquitectura del tejido, o conserva o mantiene la arquitectura tisular. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una desnaturalización de proteínas estructurales y enzimáticas. O sea, se desnaturalizan tanto las proteínas que son de tipo estructural como enzimáticas. Y si es que estamos hablando de que se desnaturalizan las enzimas, específicamente podemos pensar de que se va a bloquear entonces la proteólisis. Por eso es que conserva aún así su forma, ¿ya? Porque no va, es como que se autobloquea, digamos, en ese sentido. ¿En qué casos se suele presentar? En casos de hipoxia, por ejemplo, ¿no? Casos donde hay exposición a hipoxia, como lo que estaba mencionando hace un rato, va a presentar este tipo de necrosis. Pero ojo que ahí dice en todos los tejidos menos en el caso del cerebro. En el caso del cerebro se da otro tipo de necrosis que vamos a mencionar ahorita, ¿ya? En un ratito. Pero consideremos, ya si ustedes observan áreas en donde hay estas características celulares distintas que hemos mencionado,
podemos estar, o sea, y puedo identificar qué estructura es, qué órgano o tejido es, entonces estoy ante una necrosis coagulativa. Usualmente puedes encontrar focos, puedes encontrar áreas. No suele ser tanto como que, es todo el corazón, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de infarto de miocardio. Los infartos son áreas de necrosis. Los infartos son áreas de necrosis, y en este caso específicamente necrosis coagulativa. Igual acá, ¿no? Este es un caso de infarto renal también, en donde vamos a encontrar necrosis coagulativa. A profundidad de qué se trata el infarto lo vamos a ver próximamente, módulo 2. Pero por lo pronto estamos entendiendo de que en esos cuadros, en donde les adelanto, ¿no? En el caso de los infartos son lesiones que se suelen asociar a isquemia. ¿Se acuerdan que hablamos de isquemia en algún momento? ¿Qué cosa era isquemia? ¿Se acuerdan? Falta o reducción del flujo sanguíneo, ¿no? O sea, no le llega sangre. Entonces, si no le llega sangre, pues no le llega oxígeno, ni nutrientes. Entonces las células se mueren, ¿no? Entonces tenemos necrosis coagulativa. ¿Ya? Sí. O simplemente que se mate como que en ciertos focos sí hay una evolución y en otros no como tal. Sí, o sea, esta es una imagen muy de lejos, ¿no? En este caso, que es una imagen de corazón, tenemos una franja, digamos, acá, ¿no? Es una franja que delimita en realidad, pero si tendríamos la posibilidad de hacer un mayor aumento, tendríamos de repente la posibilidad de definir mejor todo el área correspondiente. Hay casos en donde de repente lo ves un poco más pálido, digamos, pero característicamente es aumento de la eosinofilia. O sea, el hecho de que de repente puedas tener mayor palidez en lugar de incremento de eosinofilia puede ser cuestión de tinción. Son como que ¿no? Pero por lo general deberíamos verlo, digamos, un tono rosado homogéneo, un poco más parejo todo. Y podría ser de repente, si tuviéramos la posibilidad de darle aumento acá, ver fibras musculares con pérdida, por ejemplo, de estriaciones. Ya que estamos hablando de eosinofilia homogénea, si ustedes sospecharan de algún tipo de necrosis en músculo, en donde estamos encontrando este tipo de características, revisemos, por ejemplo, si estamos hablando de estriado, por ejemplo, ¿se ven las estrías todavía o no? Lo más probable es que no, por lo mismo de que se coagula toda la célula, toda la fibra. En este caso también tenemos esa diferencia de tonalidad, pero también lo que puede influir un poco en estos cambios de color a simple vista es que suele haber una demarcación también por infiltrado celular, o sea, la reacción inflamatoria que mencionábamos. En otros casos también podríamos ver ciertos cambios vasculares, podríamos encontrar de repente cierta hemorragia asociada. Entonces, por eso es importante lo que alguna vez estábamos comentando sobre la distribución de las lesiones, el poder observar los límites y los bordes también de las áreas o los focos que pensamos que podrían ser de dónde a dónde va la lesión o la alteración. Ahora, macroscópicamente, también voy a ver una lesión delimitada. Y como decíamos, que no se pierde la arquitectura, o sea, se conserva la arquitectura. Entonces acá yo no es que vea que se ha perdido, que se ha hecho un hueco, por ejemplo. No se ha perdido parte del tejido, sino que ha cambiado. Ha cambiado la apariencia, ha cambiado el color. En algunos casos podría haber cierta delimitación marcada de otras, de otros colores, como por ejemplo parece que hay como un halo rojizo más marcado a los costados, pero sigue siendo parte del mismo tejido, ¿ya?
Entonces, la característica de conservación de la arquitectura tisular es tanto para micro como para macro, para la necrosis coagulativa. Más ejemplos de necrosis coagulativa, esto es dibujito. Este es un dibujito que lo que está tratando de representar es que en estos casos de infarto o de necrosis coagulativa suele haber una demarcación, como decía, del filtrado inflamatorio. Entonces suele estar como una especie de franja que te dice, a partir de aquí está muerto el tejido, a partir de acá todavía vive, algo así. Y lo mismo acá. Está eosinófilo homogéneo. O sea, la intensidad de la cirofilia puede variar un poco en algunas imágenes, pero homogéneo, eso sí, es lo que vamos a ver. Y esta creo que es la misma que nos han presentado en el grupo. Igual, ¿no? Más también el tema del infiltrado que delimita también la zona. Alrededor de los mismos túbulos que están necróticos también hay infiltrado inflamatorio. Y acá tenemos macroscópicamente también nuevamente lesiones delimitadas que suelen tener formas geométricas, también puede ser, pero se conserva la arquitectura. O sea, sigue apareciendo, sigue estando el límite de cada lobulillo de este riñón, ¿sí? Pero cambió el color. Ahora, esta es la necrosis licuefactiva y en esta sí se pierde la arquitectura tisular. Se pierde. Dice, ¿qué es lo que pasa? Que hay una digestión, una licuefacción de todas las células. Entonces, ustedes asocian licuefacción con licuado. Entonces, ¿qué pasa si meto células así con una licuadora? Cero. Veo puros restos celulares. Es lo que voy a ver en la necrosis licuefactiva. Y o sea, asociarlo, por ejemplo, a un licuado literal, nos va a permitir también asociarlo a la parte macro, porque macroscópicamente se va a convertir en un contenido tipo viscoso, semilíquido, en algunos casos más líquido que en otros, puede variar un poco, pero viscoso en la mayoría de casos, a veces cremoso. Suele ser blanquecino, pero en algunos casos puede variar dependiendo de qué tanta bacteria puede haber o si es que hay también hemorragia y se va tiñendo de otros colores. Pero es un contenido que ustedes seguramente han visto en muchos momentos de su vida llamado pus. Pus. Ahora, la pus ustedes la van a conocer como necrosis licuefactiva. Entonces, su nombre oficial es este. Ya no vamos a decir pus. Vamos a decir necrosis licuefactiva. Entonces, la necrosis licuefactiva tiene dos tipos. Tienes necrosis licuefactiva autolítica y necrosis licuefactiva heterolítica. La pus clásicamente es la necrosis licuefactiva heterolítica. ¿De qué depende cada uno de ellos? Del tipo de tejido. En el caso del sistema nervioso central, estábamos hablando hace un rato de que la excepción era el cerebro, ¿no? Cuando había isquemia, EPOX y eso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Pues la composición de la mayor parte del parénquima está dada pues, por lípidos. Entonces, al haber tantos lípidos, pues no se va a proteger este tema de la proteólisis que habíamos mencionado hace rato, por lo tanto se va a licuar. El tejido se licúa debido a la composición de lípidos que tiene este parénquima. Por lo tanto, ante un estímulo hipóxico o isquémico, la necrosis sería de tipo licuefactiva autolítica. Por otro lado, para los demás tipos de tejidos, se podría dar la necrosis licuefactiva heterolítica. Y esto se da a consecuencia, por lo general, de infecciones bacterianas. Entonces, ya sea por acción directa de estas o las toxinas también, además de que claro, o sea, la exposición ante estos agentes va a ser de que se llamen pues a diferentes tipos de células como parte de la respuesta inflamatoria. Y dentro de esos casos
vamos a tener principalmente la acción de los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos son sumamente importantes para la aparición de la necrosis lipoefectiva heterolítica. Los vamos a ver acompañando a los restos celulares. Y dado que estamos hablando de la acción de estas células, es que adquiere este nombre, ¿no? O sea, en este caso, las mismas células se comienzan a degradar y en este caso es parte de la estimulación de los neutrófilos sobre el tejido y eso es lo que va a generar la heterólisis o necrosis lipoefectiva heterolítica. Por ejemplo, sí. O sea, no depende del tamaño. Es tipo igual Sí, o sea, los abscesos, está preguntando su compañera, son lesiones que están compuestas por pus y una cápsula que lo rodea, independientemente del tamaño. Entonces, si tenemos un grano en la cara, por ejemplo, y tienes pus, eso es necrosis lipoefectiva heterolítica. O lo mismo que puede ser de repente una piometra, y sabemos de que el útero pues, está repleto de pus. También tenemos ese contenido como un ejemplo de necrosis lipoefectiva heterolítica. Autólisis, estos son ejemplos de macroscópicos justamente de necrosis lipoefectiva autolítica. Estamos viendo cerebro y vemos de que hasta cavidades se están formando como huecos porque el tejido se ha licuado. Hay una especie de reblandecimiento del tejido, un cambio de la apariencia y de la consistencia evidentemente también. En este caso es más sutil, pero también tenemos lesiones delimitadas en donde hay este cambio de coloración y también esa apariencia de reblandecimiento. Microscópicamente, acá por ejemplo, no reconocemos claramente el parénquima. Vemos puros pedazos de quién sabe qué. Son restos celulares. Igualmente acá. Y es más, en la necrosis lipoefectiva, tanto autolítica como heterolítica, por lo mismo de que se licúa y el contenido se vuelve como más líquido también, o sea, el tejido se vuelve ligeramente más líquido, podríamos estar encontrando microscópicamente también espacios. Entonces podemos encontrar espacios, cavidades, sí. Acá también, nuevamente. ¿Por qué se encontraban los primeros espacios en la actualidad? Porque el tejido se ha licuado. Entonces es parte de esta apariencia, como vemos acá macroscópicamente, es el mismo tejido se ha degradado de tal forma que hasta se puede salir. Entonces parte de eso a la hora de hacer la lámina pues se va a dejar como que espacios. Como la parte líquida se pierde más fácilmente, digamos. Y lo que me quedan son restos celulares. O sea, ya no veo estructuras, ya no veo parte de lo que corresponde, ¿no? Ahora, en este caso, este es un ejemplo en hígado, ¿no? Tenemos un ejemplo en hígado y tenemos nuevamente ese contenido blanquecino, cremoso. En este caso de abajo también, este es un útero. Y o sea, eso es parte de. O sea, esto debió ser parénquima hepático, pero ya no lo veo, ya no lo reconozco, se ha perdido la arquitectura. En este foco particularmente se ha perdido la arquitectura. ¿Okay? Ese es el concepto de pérdida de la arquitectura o conservación de arquitectura. Que yo veo y ya, reconozco o no reconozco que coincide con el resto del tejido. No, en este caso no. Si esto debió ser parte de uno de los glóbulos, pues ya no se ve. O sea, se ha degradado todo. Entonces se ha perdido la arquitectura. En el caso del riñón de hace rato, bueno, creo que por el corte, o sea, sigue ahí. El tejido sigue aquí.
tenemos todavía las mismas líneas de la corteza, pero a cambio de color se conserva entonces la arquitectura o estructura del tejido. Tiene una delimitación y bueno, sigue ahí. Microscópicamente, ¿cómo se ve eso? Como restos celulares. Específicamente en el caso de la licuefactiva heterolítica o licuefactiva en general, son restos celulares finos, restos celulares finos. O sea, se degrada a tal punto que acá yo no puedo diferenciar qué pedazo es de núcleo o de citoplasma, es todo muy homogéneo. En algunos casos podría ser de que encuentre también como que colonias bacterianas, puede ser, pero eso es aparte. Pero voy a encontrar restos celulares finos, ¿ya? Como si fuese arenilla, digamos. Pero acompañado de qué? ¿De quiénes? De los neutrófilos. Entonces tengo acá neutrófilos en grandes cantidades. Por acá también, ¿ya? Y este de acá abajo es un ejemplo de un absceso. Entonces, de una vez para adelantar, no toda lesión que incluya necrosis licuefactiva heterolítica significa que va a ser un absceso. Un absceso, para que sea absceso, tiene que contener la necrosis licuefactiva heterolítica, pero debe tener una cápsula que lo delimita. ¿Ya? Esa es la definición de un absceso. Tienes la necrosis licuefactiva heterolítica contenida por una cápsula. O sea, las cápsulas de qué se componen? De tejido conectivo. Ya siempre hay un tejido conectivo que rodea, que trata de contener. Eso es un absceso. Entonces, cuando ustedes vean y sospechen de algún tipo de lesión, no van a decir de frente, ¡ay, es un absceso! No. Fíjate si tiene o no cápsula. ¿Ya? Por lo demás, lo importante para este módulo sería la identificación de los restos celulares finos junto con neutrófilos. ¿Ya? Restos celulares finos más neutrófilos igual necrosis licuefactiva heterolítica. Sí. ¿Cómo se entiende un poco de información en el caso de esta necrosis? Porque la anterior decía que también tenía poco de información. Sí, pero en este caso hay conservación de la arquitectura tisular. O sea, se conservan los túbulos, puedo reconocer a los túbulos, puedo ver lo que queda del citoplasma, sí, pero organizado de tal forma que todavía se ve la estructura que representaba anteriormente. Si acá en este riñón hubiera habido necrosis licuefactiva heterolítica, no vería túbulos, sería literalmente todo puro resto, nada más. Y los neutrófilos por ahí, también asociados. Pero no reconocería los túbulos ni los glomérulos ni nada. No sé si queda claro, ¿sí? Se está entendiendo entonces hasta ahorita las necrosis que hemos visto. Hemos visto dos, la coagulativa y la licuefactiva, dentro de la cual la licuefactiva se subdivide en dos, heterolítica y autolítica, dependiendo del tipo de tejido en donde se esté presentando. Pero entonces, si ustedes sospechan de necrosis licuefactiva heterolítica, tengo que buscar los restos celulares finos y los neutrófilos. ¿Ya? Ahora, la necrosis gaseosa. En el caso de la gaseosa, pero antes de eso, la licuefactiva también se llama colicuativa, como dice acá. O sea, puede ser que haya libros un poco más antiguos que mencionen como colicuativa y eso es licuefactiva. Como que comúnmente utilizado más el licuefactiva, pero si ustedes leen colicuativa es lo mismo. ¿Ya? Ahora sí. Gaseosa. En el caso de la necrosis gaseosa, también se pierde la arquitectura tisular. Oh, no, eso nos genera un problema. ¿Por qué? Porque ahora también voy a tener que ver restos celulares. O sea, si hay pérdida de la arquitectura, eso quiere decir de que no voy a ver estructuras y voy a ver restos, ¿no? Entonces, resulta que los restos celulares se ven diferentes. En el caso de la necrosis
gaseosa son restos celulares amorfos, llamados también gruesos. ¿Ya? Restos celulares amorfos o gruesos. En el caso de la licuefactiva heterolítica eran restos celulares finos. Ahora, ¿por qué le dicen gaseosa? Porque macroscópicamente lo asocian a, o en su momento, cuando la vieron y analizaron y dijeron, vamos a darle nombre, le dieron nombre gaseosa por el queso. El queso al requesón. Entonces, el requesón, si es que nunca lo han visto en vivo y en directo, pueden googlearlo, y es como grumoso, ¿ya? Como queso, ¿cómo se llama crema no es, claro, cottage, todos los quesos. Queso tipo Filadelfia, queso crema, sí. Ya, pero no en cuadraditos, sino todo desmesado. Ya, pero requesón, ya buscamos requesón tipo cottage. Entonces, grumoso, ya, la palabra clave aquí va a ser grumoso. Es decir, hay muchas analogías con comida en patología. Ya estamos viendo algunas de ellas. Entonces, eso de en forma de queso se refiere a eso, ¿ya? Es un aspecto grumoso. Aspecto grumoso con pérdida completa de la arquitectura. O sea, no se reconoce el tejido original en esas zonas. Una de las enfermedades que frecuentemente presenta esta lesión, esta alteración, es la tuberculosis. Tipo, la enfermedad bandera para la necrosis gaseosa es la tuberculosis, pero no es la única. No es la única. Entonces, microscópicamente, ¿qué voy a ver? Restos celulares amorfos o gruesos. Entonces, veo pedazos de células fragmentadas. Puedo ver pedazos de núcleo, pedazos de citoplasma. Esta es una imagen macroscópica de un pulmón con necrosis gaseosa en múltiples focos. Entonces, cada uno de estos representa eso del aspecto grumoso, medio amarillento. Entonces, clásicamente, digamos que usualmente puede presentarse un color amarillento más asociado a la gaseosa y blanquecino un poco más asociado a la licuefactiva heterolítica, pero la diferencia macroscópica entre uno y otro va a ser justamente el tipo de apariencia, ¿no? En este caso, todo el tejido se volvió grumos. En cambio, acá todo se volvió una crema ahí, como si fuese, ¿qué te puede parecer? Crema pastelera, leche condensada, helado también. Sí. Y solamente lo que es la gaseosa, hay múltiples focos, o también puede haber. La distribución multifocal puede ser variada, o sea, puedo encontrarla en la gaseosa, en la licuefactiva heterolítica también, en la coagulativa también podría ser, como por ejemplo la del riñón de bovino que tenemos acá. Acá hay varios. En este otro de canino hay un solo foco. ¿Ah? ¿Esto? Infarto renal. ¿Cómo que qué más? Adelántate, que se me apoya. Revisa el cielo. Ya, entonces, estábamos hablando de necrosis gaseosa. Entonces, ¿puede ser la distribución multifocal característica de esto? Puede ser, pero no únicamente, ¿no? La distribución multifocal también se puede presentar en los otros tipos de necrosis. Microscópicamente también encontramos múltiples focos de áreas de pérdida de la arquitectura. Esto es un corte de pulmón y acá ya no reconozco pulmón. Acá no reconozco pulmón porque se supone que debería estar viendo alveolos y acá no vemos alveolos, ¿cierto? Entonces son áreas de pérdida de la arquitectura. Y a mayor aumento, esto es un ejemplo de restos celulares amorfos o gruesos. Entonces tengo pedazos de citoplasma, pedazos de núcleo que no se reconocen claramente,
y no puedo identificar qué tejido era original, ¿no? Entonces, esto sería necrosis gaseosa. La cuarta necrosis griasa. En este caso, como su nombre lo dice, esto ya nos ayuda a ver dónde ocurre. Esto ocurre en la grasa. En grasa, ¿como de qué tipo de grasa? Donde encuentro tejido adiposo a nivel subcutáneo, por ejemplo, a nivel del mesenterio, puede ser la grasa perirenal, peripancreática, o sea, tejido adiposo visceral puede ser, pero también puede ser el subcutáneo, ¿ya? Cualquier tipo de tejido adiposo. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué ocurre esto? Puede ser que se dé por un traumatismo en donde los adipocitos se rompen y se liberan todos los lípidos al espacio extracelular, y esto se va a generar como una especie de sustancia extraña, generando una reacción inflamatoria, y los macrófagos van a comenzar a tratar de degradar, pero esta irritación local de los adipocitos puede darse como en cadena también y afectar a los continuos. Otra razón también puede ser, por ejemplo, por una lesión a nivel del páncreas. Entonces, ¿qué pasa si el páncreas se lesiona, ya sea por un traumatismo o una neoplasia, se rompe de alguna manera? Entonces puede haber liberación de lipasas. Entonces, si hay liberación de lipasas hacia afuera del páncreas, entonces es más fácil de que el tejido adiposo que esté cerca al páncreas pues comience a degradarse, se comienza a alisar, se comienza a alterar, y se da esta reacción de necrosis grasa. Esto va a acompañarse mucho de lo que es la saponificación, generando precipitados de calcio, que es una de las acumulaciones que vamos a ver a continuación, ya calcificación. Acá tenemos un páncreas, y en este caso de esta grasa peripancreática lo podemos ver macroscópicamente con mayor detalle, porque se ha vuelto como lesiones más blanquecinas. Nuevamente hay un halo rojizo alrededor, probablemente estamos viendo evidencia de la inflamación que trata de delimitar la zona de necrosis. Lo blanco, blanco intenso, digamos, lo blanco que tienen ahí, puede estar también asociado a acumulación de calcio. Entonces, se ven esos focos blancos sobre todo cuando sospechamos que hay acumulación de calcio, vamos a encontrar como una apariencia un poco más opaca, sobre todo en las partes centrales, acá por ejemplo, como una apariencia un poco más opaca, y a eso se refiere ese aspecto de tiza, que es como si fuese, como si una tiza le hubieran rayado ahí encima y queda como un polvillo bien compacto o algo así. Y microscópicamente, pues los adipocitos van a tener los contornos irregulares, poco definidos, y vamos a encontrar múltiples acumulaciones de calcio, que lo vamos a encontrar como de una apariencia basofílica, de un color basófilo intenso, de manera lineal o de repente de manera de focos. Y acá lo tenemos. Acá hay tejido adiposo que todavía podemos reconocer, pero acá ya no. Hay bordes irregulares, contornos borrosos, se ven rotos, ¿no? Y muchas zonas en donde hay una sustancia basófila intensa asociada también a estas áreas en donde hay esta alteración del tejido adiposo, ¿no? Así como también infiltrado inflamatorio, de repente hay algún detalle a nivel del estroma, donde podría encontrar tal vez más estroma, depende. Por último, la gangrena, que sería, les dije que era una necrosis más infección. ¿Qué necrosis? Necrosis coagulativa. Entonces, se da una necrosis coagulativa más una infección bacteriana, en donde van a aparecer bacterias saprófitas, o sea que se van a aprovechar de la situación.
hay de dos tipos, gangrena húmeda y gangrena seca. Y tenemos acá un ejemplo de gangrena seca, que en este caso podemos encontrar asociado a una enfermedad llamada ergotismo. Y en este caso tenemos a la gangrena húmeda, muy asociada a bacterias específicas como Fusobacterium también. En este caso no vamos a... bueno, también acá se menciona, ¿no? Un predominio de la necrosis policoactiva. ¿Cuál decíamos que era la policoactiva? La licuefactiva, ¿no? La licuefactiva. ¿Por qué? Porque acá hay bacterias involucradas, ¿no? Y habíamos visto que la licuefactiva heterolítica también tenía mucho que ver con bacterias, ¿no? Ejemplos de, por ejemplo, acá hay una mastitis, también a nivel por laminitis, una pododermatitis, terrible este pulmón, todo negro, horrible. Y este es un caso de aspiración, ¿no? Es un pulmón de ternero, pero que había aspirado leche, ¿no? Y esto había hecho de que no solamente el cuerpo extraño genere este problema, sino adicionalmente la aparición de fermentación y bacterias y todo lo demás. Lectura, y ya está. Entonces, con eso cerramos necrosis y vamos a avanzar con lo que se pueda de inclusiones. Inclusiones o acumulaciones intra y extracelulares. Es el último tema del módulo 1. Entonces con esto terminamos. Tenemos tanto intra como extracelulares y hay algunas que alteran la morfología de las células y otras que no necesariamente, algunas que significan algún problema y otras que simplemente son hallazgos, así que de eso vamos a hablar. Entonces, de manera general, habíamos visto que cuando había una mayor demanda fisiológica de las células, habían tres opciones: una era adaptarse, otra era obtener una lesión reversible, y por último es ya que se sobrepase el punto de no retorno y se muere la célula. Entonces era una lesión irreversible. Entonces, cuando hay contenidos anormales en las células, hemos notado que eso significa que hay un problema, ¿no? Vamos a ver diferentes tipos de contenidos anormales, principalmente intracelulares, que pueden venir del metabolismo celular, pueden ser a nivel del espacio extracelular o que vengan desde el ambiente externo, como la inhalación de algunos elementos. Estos contenidos anormales pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de tipo agua y electrolitos, como por ejemplo también se incluye acá la tumefacción, acumulación de agua dentro de las células, lípidos, acumulación de lípidos dentro de las células, ya lo hemos visto. ¿Cómo se llama? Esteatosis. Esteatosis. Pero también podría acumularse carbohidratos, proteínas y pigmentos particulares que los vamos a ir viendo y podrían estar asociados a el metabolismo también alterado. Los de origen lipídico, tipo ácidos grasos, que puede ser que vienen de la dieta o por movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo, como en el caso de la enfermedad que hablamos más temprano, o por una nueva síntesis a partir de acetato. Y podemos encontrar como resultado esteatosis, clásicamente en hígado, corazón y riñón, algunos de los casos más frecuentemente vistos. Puede haber también acumulación de colesterol a manera de ésteres, puede haber acumulación de fosfolípidos, que serían la fibromialina, y puede haber acumulación de lipofucsina, que es un pigmento de desgaste que lo vamos a ver ahora. Diferentes orígenes, ya habíamos hablado de hipoxia, entonces de eso no lo vamos a mencionar de nuevo, pero también hay agentes tipo tóxicos o drogas que van a generar una disminución de la síntesis de proteínas. Puede ser esto también asociado a los casos de la enfermedad más temprano, temas de movilización de la grasa o de malnutrición también, por ejemplo.
Y malnutrición no necesariamente directamente asociada a obesidad, no siempre piensen en aumento del consumo de grasas, sino de repente inclusive inanición, que no consume nada, no consume alimentos. Entonces también eso puede generar una acumulación de líquidos intracelulares. Estetosis, aspecto microscópico que ya hemos hablado, aspecto macroscópico también, aumento de tamaño, amarillento, de diferentes intensidades de amarillento por si acaso. Consistencia friable, friable significa que se puede romper fácilmente, se puede deshacer, o untuoso, que es como si estuviese cortando mantequilla. Ahora, lipofuscina. Este es un pigmento de desgaste que lo vamos a poder identificar como gránulos amarillos marrones a nivel perinuclear. ¿Qué está indicándonos la acumulación de lipofuscina? Procesos de envejecimiento celular, principalmente en hígado, neuronas y corazón, en animales ya gerontes o con estado de malnutrición grave y así. ¿Cómo se ve? De esta manera. Este es un ejemplo en hepatocitos. Entonces, tenemos acá a los hepatocitos y tenemos estos gránulos finos de color marrón, marrón rojizo, ¿sí? Marrón, usualmente alrededor de los núcleos. Entonces, están dentro de las células, son gránulos finos alrededor de los núcleos. En este caso de hepatocitos y en este caso de miocardiomicitos, ¿no? También. Colesterol. La acumulación de colesterol la podemos ver a manera de aterosclerosis, a manera de xantomas y a manera de colesterolosis. La aterosclerosis es más comúnmente vista, que sería a manera de placas. Estas placas las podemos encontrar ¿en dónde? En arterias. Esta acumulación de colesterol la podemos encontrar en las células del músculo liso, o sea, estamos hablando de la túnica media, y en macrófagos que podrían estar apareciendo en diferentes partes de esta composición de la pared de la arteria, usualmente grandes arterias, incluida la aorta también, y microscópicamente veríamos justamente esta acumulación a manera de vacuolas, nuevamente con bordes bien definidos, que podrían encontrarse dentro de los macrófagos, pero también de estas células del músculo liso. En todas estas túnicas que estamos mencionando, los macrófagos, cuando tienen lípidos en su interior, van a adquirir una apariencia espumosa. Eso quiere decir que su citoplasma no va a ser parejo, sino va a tener como múltiples vacuolas. A eso se le dice citoplasma espumoso. Los xantomas son agrupaciones de estas células, pero sobre todo a nivel subcutáneo, y genera masas que uno podría confundir con tumores. Creo que es un poco más frecuente a nivel de aves, por ejemplo. Me mencionaron un caso, por ejemplo, de periquito australiano no hace mucho. Colesterolosis, esto ya es a nivel de la vesícula biliar, la lámina roja. Por otro lado, la acumulación de glucógeno. En este caso, el glucógeno podría estarse observando como vacuolas claras a nivel del citoplasma de células como, por ejemplo, hepatocitos. Y ahí podría generar un problema, porque de repente estamos como que, oye, esto no puede ser tipo tumefacción, esteatosis, una cosa así. Sí, o sea, esto podría generar confusión, pero para eso también hay una distinción especial que es la PAS, así, no como Z, PAS positivo, y el glucógeno se teñiría de un rosa violeta. Pero si que lo estuviéramos viendo solo en HY, sí nos podríamos confundir. ¿De qué manera podríamos también diferenciarlo, por ejemplo? Algo que estamos viendo, por ejemplo, en estos de acá, exacto, ¿no? El núcleo se ve central, a comparación de si fuesen macrovacuolas de lípidos, desplazaría, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo interesante que estamos observando. Y macroscópicamente, la superficie se ve ligeramente granular, un poco rugosa. La coloración no es realmente amarillenta, sino más bien pareciera ligeramente marrón, tipo beige. Y en este caso, pues estamos viendo una acumulación de glucógeno por
por enfermedad de Cushing, por exceso de glucocorticoides. Entonces, asociado, por ejemplo, a diabetes o por cualquier otro tipo de enfermedad que genere aumento de glucocorticoides, incluido Cushing, como el ejemplo que tenemos acá. Y esto ya es compás. Entonces, tenía esto y de la nada compás se tiñeron. Entonces tenemos estos como pequeños gránulos un poco más violáceos. Eso sería el glucógeno. Ya para ir avanzando, en cuanto a acumulaciones de proteínas, tenemos la bocatelina, el cuerpo de Russell y el cuerpo de inclusión. Dentro de estos, voy a enfocarme ahorita en cuerpos de inclusión porque son de los que van a ver también en la práctica. Probablemente hoy día, o sea, ahorita. Cuerpo de inclusión. Los cuerpos de inclusión usualmente los podemos asociar a infecciones víricas, pero no es únicamente característico de infecciones virales, sino también podrían haber cuerpos de inclusión a raíz de infecciones bacterianas y en otros casos otro tipo de microorganismos. Y la cuestión aquí es que estos organismos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer algún tipo de replicación intracelular. Sobre todo, por ejemplo, a nivel si hablamos de los virus, se pueden replicar a nivel del citoplasma o del núcleo, dependiendo si son de tipo ADN o ARN. Entonces, va a generar cuerpos de inclusión intranucleares o intracitoplasmáticos. Los virus que son de tipo ADN clásicamente forman cuerpos de inclusión intranucleares. Los de tipo ARN clásicamente forman cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. Suelen ser eosinófilos o basófilos, pueden ser únicos o múltiples, pero se van a observar con una forma definida dentro de alguna de las estructuras que estamos mencionando. En este caso de la derecha, tenemos cuerpos de inclusión intranucleares. Entonces, esta es la célula, toda esta es la célula. Acá yo veo el borde de la membrana nuclear, porque se ve basófilo, ¿ya? Este sería un nucleolo y este de acá sería el cuerpo de inclusión intranuclear. Igual acá, membrana nuclear, y dentro veo una estructura eosinófila, redonda, en medio del núcleo. Entonces, esto es algo que no esperaría ver dentro de un núcleo. Entonces, es una inclusión. Específicamente una inclusión intranuclear. ¿Ya? Ustedes van a identificar cuerpos de inclusión, ya sean intranucleares o intracitoplasmáticos. Para eso, les recomiendo y les pido, por favor, que siempre tratemos de diferenciar de dónde a dónde estoy identificando la célula. O sea, ¿cuáles son los límites de la célula? Los límites de la membrana celular. Entonces ya, si ya identifiqué que todo esto es la célula, sé que esto es el citoplasma. Si sé que esto es el citoplasma, esto de acá es el núcleo. Y lo puedo identificar por lo mismo que tiene un borde basófilo. Y dentro del núcleo, en este caso, estoy encontrando una estructura eosinofílica. El tamaño puede variar, como pueden observar, ¿ya? Pero el color va a ser siempre distinto al resto del contenido nuclear. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo diferenciar de repente de algún nucleolo? Los nucleolos suelen ser basófilos. Comparen siempre con otras células que estén cerca para poder ver la tonalidad que están encontrando. Acá, por ejemplo, son neuronas y en el citoplasma, en este caso, estoy encontrando el cuerpo de inclusión. Entonces sería un cuerpo de inclusión intracitoplasmático. En este caso se observa de color eosinofílico. Dependiendo de la especie, dependiendo del tejido, podríamos asociarlos a nombres específicos de enfermedades o noxas específicas. Entonces, por eso es que se suele mencionar que los cuerpos de inclusión son lesiones patognomónicas, así se dice, patognomónicas. Las lesiones patognomónicas significan eso, que me permiten hacer la identificación de la enfermedad.
o la confirmación de. ¿Ya? Y la amiloidosis, mira, los fanáticos de la amiloidosis, vamos a ver, porque ya es una buena ¿Usted quiere saber? Ya, yo no.